Muy buenas tardes, mi nombre es Jamie Rocío Achuri, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, SEAD Zipaquirá. En este video vamos a hablar sobre la cultura. Entonces, pues la primera pregunta es, ¿cuál es el significado general que le otorga la cultura en el ámbito de la antropología? Entonces podemos decir que la cultura se basa en las conductas y comportamientos de los diferentes grupos humanos y que también en lo que tiene que ver con su aprendizaje. Según la antropología, el hombre adquirió cultura de acuerdo a una condición ambiental y biológica, la cual se ha ido desarrollando a medida del paso del tiempo. Entonces, según los antropólogos, la cultura se va adquiriendo a medida del paso del tiempo, según las costumbres que se vayan dando y los cambios que se vayan generando en la sociedad. Entonces, ¿por qué la cultura es un concepto central de la antropología? La cultura se distingue en dos grupos de antropología. Entonces son los materialistas, que son antropólogos que creen que la cultura es un comportamiento observado del ser humano, el cual se adapta al entorno social. O sea, según el individuo se adapta a la sociedad según sus costumbres y su modo de vida y sus condiciones en las que se encuentre la sociedad. Entonces, los mentalistas son aquellos que piensan que la cultura es una serie de normas y reglas dadas por cada individuo y el cual se adapta a ellas. Entonces, pues es como parecido. Entonces, vemos que los dos tienen algo que ver con que las normas y reglas se adapten a la sociedad, al individuo como tal. Entonces, los dos, las dos partes tienen la razón porque son reglas o costumbres que se van dando a medida del paso del tiempo. Entonces, cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología. La antropología, según se han transformado por el paso del tiempo, como hemos venido diciendo, y pues según la sociedad. Entonces, según la sociedad se ha dado una parte de la cultura se ha venido desarrollando según nuestras costumbres y cada día pues obviamente va a ser diferente por los cambios que hay en la sociedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Bueno, la diferencia entre cultura pues es un grupo de personas que toman como unas reglas y unas normas. Y la sociedad es solamente el individuo que toma esas reglas y normas para ponerlas en práctica. Entonces, pues esa es como la diferencia de cultura y sociedad. Entonces, ¿cuál es la definición de los conceptos eculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Entonces, la eculturación, pues podemos decir que es una cultura casi igual a cual las generaciones más jóvenes siguen ejemplo de los mayores, como por ejemplo los indígenas. Entonces ellos tienen sus diferentes culturas, entonces los más pequeños siguen su cultura o sus costumbres. Entonces podemos decir que el mejor ejemplo sería pues los indígenas en culturación. Entonces, relativismo pues son rasgos físicos comunes de los demás que a la vez sean diferentes de otros pueblos. También podemos decir que son las partes, los indígenas. Entonces los indígenas tienen unas costumbres de cómo se visten, de cómo eh, de pronto manejan sus partes, su economía, su parte ambiental, su parte emocional. Bueno, son diferentes, pero pues son muy parecidos todos. Pero entonces se distinguen de otros grupos de indígenas. Entonces vemos el etnocentrismo. El etnocentrismo pues quiere decir que la cultura de ellos es la mejor, entonces pues son muy egocéntricos. Entonces son culturas propias y se creen superior a las demás culturas y creen que la de ellos es la mejor y que después de esa cultura no hay ninguna otra. Y pues por último
pues podemos, el relativismo pues es la parte opuesta al etnocentrismo. Entonces es pues que ellos creen que la cultura, que hay otras culturas pues que son mejores o que pueden ser mejores y que tienen digamos como como que son objetivos y respetan las demás culturas y creen que son culturas con mucho interés y bueno, son culturas íntegras. Entonces, pues podemos decir eso de nuestras culturas. Muchas gracias, muchas gracias.